No indagues, Leucónoe, no es lícito saberlo. ¿Qué plazo a ti o a mí nos han otorgado los dioses? Ni consulten los cálculos babilonios. Cuánto mejor es aceptar cualquier cosa que ocurra. Sea que Júpiter te haya reservado muchos inviernos, ya sea este el último, el que ahora amansa en los opuestos escollos el mar Tirreno. Sé prudente, filtra el vino, no pongas gran esperanza en el breve espacio de la vida. Mientras hablamos, habrá huido envidioso el tiempo. Goza el hoy, mínimamente fiable es el mañana. Esta magnífica e inmortal, como lo hubiese querido Horacio, Oda de Horacio, la Oda 11 de Horacio, dedicada a Leucónoe, de alguna manera, pienso yo que resume algunas de las obsesiones o de las motivos, fuerzas de ese tiempo tan lejano para nosotros, sumergido en las arenas del tiempo. En primer lugar, ese famoso carpe diem, ese coger el día, gozar el instante, esa capacidad que tenían los latinos y estos poetas de amasar y gozar el instante y luchar contra el tiempo. Y esta segunda idea, mínimamente fiable es el mañana. Ellos que pensaron en la inmortalidad y en la fama, sin embargo, tenían conciencia de la precariedad de la obra humana. Y tantos siglos, casi un milenio, 2 milenios, 3 milenios después, es increíble que, y quizás no lo pensaron nunca Horacio, ni Virgilio, ni Mecenas, ni Augusto, personajes de ese tiempo, que un poeta en un lejano país, Chile, se iba a transformar de alguna manera en el pararrayo de esas voces, iba a resucitar a estos tremendos personajes de ese tiempo de oro desde la muerte, y los iba a colocar de nuevo en escena, y los iba a hacer hablar, y además los iba a hacer dialogar con el presente. Para hablar de ese tiempo de oro de la poesía, y para hablar de ese poeta chileno, que es Antonio Casen, que está conmigo en La Belleza de Pensar, autor del libro Mecenas, que acaba de editar la editorial universitaria, está conmigo, obviamente, Tony Casen. Antonio, gracias por estar aquí en La Belleza de Pensar. Gracias, Cristian. Yo sé que esta oda a ti te gusta mucho, esta oda de Horacio. De hecho, la tengo ahí porque tú me la recomendaste una vez. ¿Por qué te ha gustado siempre esa oda de Horacio en particular? La traduje, de hecho, una vez. Hay cosas que me fascinan de esa oda, que es la idea de que el tiempo es envidioso, de que hay algo que el tiempo te está robando, hay algo que es fuera del tiempo, que es uno. Es una especie de guerra del ser humano contra el tiempo. Y yo creo que esa frase, más el final, ¿no?, que es una lección que estaba entre todos los filósofos de la época, de vivir el día. Séneca decía, vive todos los días como si fuera el último día de tu vida, cosa que es muy difícil de cumplir. Sí, claro. Lo cual yo creo que implica de alguna manera tener una vida cada vez más liviana, cada vez más que prescinde de opciones. Hoy día estamos llenos de opciones. Podemos viajar, podemos movernos, podemos comprar. Y en la medida que tenemos esas opciones, creemos que somos más ricos. Y yo creo que la vida de los sabios de la antigüedad era la vida de simplificar la vida. Y en esa medida podías tener una vida liviana y podías realmente estar dispuesto a morir y vivir cada día como si fuera el último de tu vida. Antes de entrar en tu poema, que va a ser el eje de nuestra conversación, quisiera detenerme un poco en este poeta Horacio, que por lo demás es uno de los personajes de este poema dramático, por decirlo así, tuyo. A ver, ¿qué particularidad tenía Horacio en el contexto de esa corte de poetas, donde estaba también Virgilio, había otro, y donde estaba este personaje tan tremendo que es Mecenas? Horacio fue el último en entrar a la corte de los grandes, digamos. El primero fue Virgilio. Mecenas era el brazo derecho, por así decirlo, de César Augusto, y se acercó a Virgilio, y Virgilio era amigo de Horacio, y después de un tiempo le presentó a Horacio. Horacio era una persona relativamente poco confiable, por decirlo así, para el régimen que quería... Era un poco díscolo, ¿no? Sí, que quería imponer Mecenas y Augusto, que era un régimen más bien monárquico. Horacio había peleado por los republicanos. Entonces, tardó un tiempo en adaptarse, o por lo menos hacer las apariencias de que estaba adaptándose a estas nuevas ideas. Pero tal vez lo que más me atrae de Horacio a mí es su capacidad de hablar de sus propios defectos. Esa sinceridad, ese desnudarse
ante sus lectores. Horacio era hijo de un esclavo liberto, y este esclavo liberto se preocupó de darle a Horacio la educación más esmerada que se podía darle a un joven en Roma. Cosa que es interesante, pero da una sensación de la fluidez social y económica que había en el mundo antiguo, que es muy distinta a la que uno se imagina a veces, que era un mundo mucho más estancado. El hijo de un esclavo podía llegar a ser el amigo del príncipe. Entonces se preocupó de darle una educación muy esmerada, y Horacio aplicó esa educación en su poesía, sobre todo, que se sepa, no escribió nada más que sus libros de poesía, y en ellos lo que hace es eso, él se pone en el lugar de sus críticos y dice: ustedes dirán que yo soy hijo de liberto. Bueno, él habla constantemente del hecho de ser el hijo de un liberto. Él constantemente habla de lo que aparentemente en la sociedad serían defectos. Claro. Entonces es una capacidad de reírse de sí mismo que a mí me parece que es esencial en la literatura, o sea, que es de desnudarse. A ver, para entender bien, ¿qué significaba ser poeta en el tiempo de Mecenas y de Augusto? ¿Cuál es el lugar que ocupaba social y culturalmente un poeta, a diferencia de hoy? Bueno, yo creo que en el periodo que estamos hablando, que desde el año 50 a.C., y 30, 40 años después, se tomó una idea que era antigua, ¿no?, que la tenía de alguna manera Alejandro, que era que los grandes personajes de una ciudad se rodeaban de grandes sabios y de grandes poetas. Entonces, Mecenas fue uno de estos personajes importantes que fue llevando a su lado y escogiendo. Yo creo que eso es muy importante, porque no cualquiera ingresaba al círculo de Mecenas, fue escogiendo a ciertos poetas, de los cuales había muchísimos, por cierto, en Roma, como siempre hay en todos lados. Entonces, el lugar que ocupaba era el estar al lado de un gran personaje que a veces podía ser el príncipe o el rey, que era la posibilidad, ¿no es cierto?, en la República Romana, de que se estaba transformando de un sistema republicano a un régimen monárquico. Y en ese esquema, yo creo que en esa transición, Mecenas le da una importancia muy radical al poeta, porque el poeta toma muchos de los elementos del sacerdote etrusco. Los reyes, los príncipes, los grandes señores se hacían rodear de estos arúspices o de augures que interpretaban los rayos o interpretaban el vuelo de los pájaros, y miraban el futuro. Y se pensaba que los poetas, no se pensaba, los poetas tomaban ese rol, debate en el sentido religioso, de intérprete de los signos para ver cómo iba a ser el futuro. En buenas cuentas, establecían las bases del poder con un halo semi-religioso, diría yo. Bueno, de hecho, esta cosa de la relación de los políticos con la superstición se ha mantenido. Se decía que Mitterrand consultaba unas brujas por ahí, que muchos políticos conocidos y actores contemporáneos consultan brujas. Curiosamente, siempre el poder ha estado ligado a este tema de la superstición. Ahora, ¿esto significaba que el poeta en el fondo era casi como una especie de funcionario dentro de un sistema de poder, que era un tipo que no tenía libertad, a diferencia de hoy el poeta moderno, que se precia de tener una libertad total, de vivir en los márgenes, de vivir en conflicto con el poder? Hay viene algo muy interesante, que el poeta, y aquí estamos hablando de esto que hemos estado nombrando, ¿no?, de Horacio, Virgilio, no se colocaban jamás en una posición de sumisión. Hay epístolas de Horacio que son muy interesantes en el sentido de que le ataca a Mecenas por la prepotencia que tendría Mecenas de exigirle a él, poeta, la producción de algunas epístolas. Y hay siempre una especie de lucha soterrada entre el poder y la poesía. Y el poeta, en algunos casos Virgilio y también Horacio, tienen algunos pasajes en que ellos se ponen en el rol del príncipe. El poeta pasa a ser una especie de príncipe superior.
con un mandato superior al del príncipe. O sea, en el escalafón del poder, podríamos decirlo así. Ahora, si bien ellos estaban financiados por el Eso príncipe, quería por decir, Mecenas, porque ellos recibían emolumentos, recibían Claro. villas, les regalaban casas, o sea, de alguna manera había una... tenían que portarse bien, Claro. pero ese portarse bien era era en un marco muy amplio. Además que se demoraban mucho en escribir sus libros, entonces desde que les empezaban a dar emolumentos hasta que mostraban las pruebas de lo que habían hecho, podían pasar, en el caso de Virgilio con Leneida, pasaron 12 años. Ahora, qué agradable, porque eran poetas que tenían primero tiempo, el gran enemigo, tenían ocio, que parece que es fundamental en el desarrollo poético, tan distinto el caso de los poetas modernos que siendo, entre comillas, más libres, al final son más esclavos, ¿no? Esa para mí es la gran paradoja que hay, que vivimos la imagen de una libertad. Ahora, estamos hablando de ejemplos muy reducidos de poetas que lograban estos beneficios, no era típico. Aunque hay personajes romanos como Mesala, que tenía otro grupo de poetas, incluyendo una mujer, Simplicia, que eran también pagados y sin becas anuales o semestrales o donde había que firmar letras para que les entregaran el poema, sino había un sentido de libertad en que estos personajes les daban a estos poetas, vayan y escriban. O sea, yo creo que había fe en que estos poetas podían usar su ocio de buena manera y producir gran poesía. ¿Cuál era el método de trabajo, de escritura de estos poetas? ¿Se sabe algo de cómo escribía Horacio o cómo escribía Virgilio? Virgilio lo dice él mismo, que él escribía 2 o 3 hexámetros en la mañana, los borradores, 2 o 3 hexámetros, y se pasaba el día, y la imagen que él usa, que creo que la saca de Homero, es acariciándolos o sobándolos como un oso acaricia a un pequeño oso. Y al final del día se quedaba con 2 o 3 hexámetros. También existen pasajes en que se da la idea de que Virgilio habría escrito un borrador de la Eneida antes de ponerse a escribir, y que se ponía a escribir de manera completamente arbitraria. O sea, podía empezar a escribir dos versos de un lado de su poema o de otro. También hay testimonios de que también de Virgilio, que daba recitales de poesía y leía poemas que no estaban terminados. Y ahí en el público qué interesante eso. terminaba de escribir sus poemas. Qué interesante eso. Sí. Eran como pruebas, eran pruebas orales en las que se incorporaba al otro, al oyente. Al oyente, y que los otros que estaban ahí eran parte también de la creación poética. ¿Pero la poesía era elitista o era una actividad, digamos, definamos un poco eso, era una actividad que leían unos pocos? Mira, sí, la respuesta es sí, que era elitista, pero el poeta tenía gran fama. Hay cuentos, por ejemplo, que dicen que Virgilio, que vivía en Nápoles, cuando llegaba a Roma, lo reconocían en la calle, porque le había dado algunos recitales de poesía en los teatros, lo reconocía el público en las calles y lo empezaban a perseguir. Era como un ídolo de rock. Y él tenía que ocultarse, esconderse en alguna casa para que no lo siguieran persiguiendo, porque él era terriblemente tímido. De estos dos poetas, de Virgilio y de Horacio, ¿con qué voz te identificas más, digamos, o estás más online? ¿Con cuál de los dos? Yo creo que tuve que escribir el Mecenas de alguna manera para ¿Resolver eso? Para resolver eso. O sea, Horacio es mucho más contemporáneo de alguna manera, en el sentido de que retrata la vida cotidiana de una manera que se nos puede hacer muy, muy asequible, sobre todo las epístolas. Virgilio, por otro lado, creo que tiene un contacto con lo sagrado, que es una cosa que a mí me atrae mucho. Que ese elemento es más potente en Virgilio que en Horacio. Y ahí entre esas dos... ¿Cuál es el aporte de Horacio? Estábamos en Horacio buscando, bueno, no lo encontramos, pero no importa, por último, sí, no es obligatorio. ¿Cuál es el aporte a la poesía, el aporte fundamental de Horacio? ¿Qué deja Horacio para el futuro, digamos, para los poetas incluso de hoy? ¿Qué puede uno ir a buscar ahí? Yo creo que deja, para los poetas, yo creo que deja un oficio, y deja
la posibilidad de crear poesía en que las palabras son una especie de mosaico. Cada palabra, y esto se presta sobre todo por la forma del latín, cada palabra tiene una importancia en sí. Es una cosa casi gráfica, la perfección en que Horacio va colocando sus palabras. Entonces no es simplemente la expresión atolondrada de sentimientos. No es el poeta de pecho caliente, como decía Neruda. No es el poeta de pecho caliente, sino que está la emoción, está la pasión, indudablemente, pero hay una cosa apolínea de perfección en los medios y una sencillez en el uso de los medios. Y yo creo que si uno trabaja, o sea, hay que trabajar para leer estos poemas, no se te dan así nomás. Se producen emociones nuevas, se producen formas de belleza que uno creía que no existían, o entonces... Es una belleza que da serenidad, ¿no? Más que exaltación, es serenidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Te pasa a ti personalmente cuando das tu paso por Horacio, por este tipo de poesía? Mira, produce cada vez que la lees una nueva experiencia. La perfección del metro, primero que nada, yo creo que te da, estás vinculado al ritmo. Y al estar vinculado con el ritmo, estás de alguna manera, es casi como una forma de respirar. Ya no es nuevamente la avalancha de un sentimiento, sino que le das a la palabra el elemento de canto, el elemento de baile, el elemento de que se puede esperar lo que viene. Todo esto hecho de una manera muy premeditada, que podría interpretarse como algo terminal en el sentido de poder matar en malas manos, ¿no? Pero cuando es Horacio el que lo hace, o cuando es Virgilio, lo hacen de manera ¿El poeta aquí es fantástica. casi como un artesano o qué es el poeta en esta relación con las palabras y con el lenguaje? ¿Cómo podríamos definir ese...? El poeta tiene algo de orfebre, tiene algo de precisión en la manera en que va midiendo y colocando sus palabras, ¿no? Porque hay reglas muy estrictas, y esas reglas estrictas te van obligando a colocar las palabras por los acentos que tienen en una cierta forma. Pero curiosamente, mientras más estrictas son las reglas y te van quitando opciones de elección de palabras, mayor es el desafío del poeta, y al vencer ese desafío y de alguna manera al colocar, al hacer de ese verso un gran verso dentro de ese marco rítmico, se te produce una sensación maravillosa de haber logrado un temblor, una especie de terremoto. Perdona que no, lo que pasa es que no he encontrado, porque son las odas del libro tercero el que buscaba. Así Bueno, no, estaba buscando un ejemplo. Pero, a ver, para terminar con ese tema... ¿no es demasiado pedante leer en latín? No, pero es que maravilloso cómo hacer pedante. Si debiera volver el latín, entre paréntesis. Hay una cosa, y siempre se ha discutido, fíjate, se ha dado la pelea, como un gran triunfo de la educación moderna eliminar el latín, y ha sido una gran pérdida, ¿o no? Claro. Bueno, eso podemos hablar bastante de eso. Lo más increíble del tema de la pérdida del latín es que se dio, sobre todo en los países de Hispanoamérica, y en el caso de Chile en particular, por parte de los liberales, en las guerras que tenían contra la Iglesia a fines del siglo XIX. O sea, ellos identificaban el latín con lo conservador. Con lo conservador y con el mundo eclesiástico. Y fueron los propios discípulos de Andrés Bello, Miguel Luis Amunátegui, gente de ese grupo, la que puso fin al latín durante el gobierno de Balmaceda, lo cual es muy lamentable. Pero eso no ocurrió solamente en Chile, ocurrió casi en todos lados. Y Chile, durante el siglo XX, prácticamente el latín desapareció. Yo creo que, no sé, en tu caso, no sé si estudiabas latín en la universidad, en el colegio, pero... En la universidad, pero no en el colegio. Yo estudié latín. Pero uno nota la diferencia. Cuando yo estuve en España, estudiando filología, justamente todos mis compañeros habían estudiado latín en el colegio, y leían a Horacio, leían a pedazos de Virgilio en latín. Pero te voy a leer dos versos nada más del libro que cierra las odas. Sí, el famoso poema...
Lo voy a leer en castellano primero. Dice: he concluido una obra más durable que el bronce y más alta que el túmulo real de las pirámides. Son versos famosísimos de Horacio y que son los primeros versos del libro con que se cierra el tercer libro de la Soda, que fue la obra que Horacio publicó alrededor del año 23 a.C. y con la cual él aspiraba a la inmortalidad. Y fue curioso porque él quedó muy decepcionado con la recepción que había tenido. Ya los poetas estaban preocupados. ya sufrían. Son muy sensibles los poetas. Sí, a ver si lo puedo leer. Y en latín sería algo así. Exegi monumento aire perennius, regaliquesitu piramidualtius. Se me olvida cuál es el metro, ya hace demasiados años que he pasado por la universidad, pero es un verso en que es un metro muy particular que lo usa Horacio solamente 2 veces. Te fijas, dos sílabas largas, 3 sílabas largas empieza cada metro. Lo usa nada más que 2 veces, en el primer poema del primer libro y en el último poema del último libro. Y ese era el tipo de cosa con la cual jugaban los poetas latinos todo el tiempo. Hacer este tipo de simetrías, de empezar con un cierto metro y terminar con un cierto metro el libro. Y entre medio usan otro tipo de metros, ¿no? Muy variados. Dime una cosa, por algo que yo leí en tu libro, se insinúa de repente en algunos de estos libros hay segunda lectura o de repente lecturas esotéricas o claves esotéricas o secretos, digamos, manejados por los mismos poetas que están subyacentes en los textos. Bueno, yo tengo, claro, y para mí ese es un tema muy clave que se ha especulado mucho sobre el elemento de las matemáticas y de los números en Virgilio. Y yo me he metido mucho en ese poema y de contrabando metí en mis propios libros algunas ideas que tengo sobre eso. Desgraciadamente son cosas que yo puedo tratar de explicárselas a mucha gente. Creo que uno tiene que descubrirlas. Uno no puede explicarlas porque uno cae en una especie de... La gente te mira y dice, bueno, ¿y qué? ¿Ah? Claro. ¿Cuál es la gran gracia? Pero en síntesis, ¿cuál sería el...? Mira, en síntesis te diría yo que en el caso de la Eneida es un poema escrito en clave, en que el tema fundamental es el milenio. Y un milenio que estaría a punto de terminar y otro a punto de comenzar. Y el poema, estos son los descubrimientos que he hecho yo, pero que no son validados por nadie, lo cual no le quita que mi convencimiento de que son verdad. Está escrito en una forma tal en que cada letra del poema, quitándole las elisiones, que son como las sinalefas, que son cuando las dos vocales se juntan al final y al principio de una palabra, cada letra representa un día en el milenio de Roma. O sea, a ese nivel de cuidado habría llegado Virgilio. Y el poema tiene el equivalente a los días, perdón, las letras en 990 años. Y seguía Virgilio una especie de calendario etrusco en que los siglos tenían 110 años. 110 años con 9 siglos, daban 990 años, y se producía una transición de 10 años en que era el cambio de un milenio al otro. Esta dimensión esotérica es de alguna manera parte del oficio poeta, ha sido siempre y va a ser siempre de alguna manera el oficio poeta. Quiero decir, los poetas son aquellos seres que están atentos quizás a ciertos discursos milenalistas o a cosas que vienen, cambios, fisuras en el tiempo. Yo creo que sí, o sea, hay algunos poetas que siguen esa beta, o sea, hay una obvia atracción de algunos poetas por ese tipo de pensamiento. Algunos de los poetas que a mí más me interesan han seguido por ese camino. Yeats, desde luego. Yeats estaba absolutamente obsesionado con la idea del gran año, incluso tiene un ensayo sobre Virgilio y sobre este concepto, aunque no se mete en este tipo de detalles que te acabo de describir. Después Spenser también en Inglaterra. Octavio Paz tiene un poema, ¿cómo se llama el famoso poema? En que tiene el número de versos del calendario azteca. O sea, la idea de mezclar
la poesía con aspectos cósmicos yo creo que está muy presente. Mallarmé también. Aunque el cosmos que describe Mallarmé es de alguna manera la negación de la posibilidad de que el poeta algún día descifre ese cosmos. Pero en el golpe de Daos, si tú te fijas en la edición del golpe de Daos, hay 7 tipos, 7 tipografías que de alguna manera representaban la constelación de la Osa Mayor. O sea que es una constelación. El poema es una constelación. Para Mallarmé el poema visualmente, tipográficamente era una constelación. Y en síntesis, Yeats, que eso me atrae mucho, que es uno de tus poetas favoritos, tú me contaste una vez que él había tenido una visión mística el día de su noche de bodas. ¿Qué es lo que vio ahí Yeats? Bueno, eso fue algo muy excepcional, porque Yeats llegó a casarse después de haber le había propuesto a 2 mujeres que se casaran con él y lo habían desechado, y se casó con su tercera opción. Y llegó a su luna de miel bastante deprimido, pensando que había traicionado a 3 mujeres. A la primera, que era el gran amor de su vida, a la hija de ella, y también habría traicionado a la mujer con que se casó. Y la mujer no sabía cómo sacarlo de su depresión. Y ambos se habían conocido en estos medios esotéricos que eran muy comunes en Londres antes de la Primera Guerra, y donde se practicaba la escritura automática. Y entonces ella, no sabiendo qué hacer, si lo dejaba en su depresión o si lo sacaba de su depresión, decidió, y esto lo cuenta ella de forma muy consciente, hacerse pasar por un medium a través del cual hablaban los espíritus. Entonces le propuso a Yeats que tuvieran una sesión, y en esta sesión ocurrió algo increíble, porque no solo Yeats creyó que lo que estaba ocurriendo era verdad, sino su propia mujer empezó a creer que lo que estaba ocurriendo era verdad. Y a partir de ese día, todos los días tenían una sesión de 1 o 2 horas en que Yeats se comunicaba con los espíritus a través de su mujer. Y después de 7 años ya escribió un libro en que resumía sus visiones, que creo que eran de alguna manera la síntesis de las propias ideas teosóficas que tenía él, que combinaba con su mujer, ¿no? Pero lo notable es no solo esas sesiones, sino la fe que él tuvo, que realmente se estaba comunicando con el más allá en esas sesiones, y que todo eso haya enriquecido finalmente su poesía. ¿Tú crees que en esta idea que también es un poco romántica del poeta como medium, del poeta como vidente, esta idea que está tan presente en la idea de Rimbaud, que curiosamente se ha mantenido a través del tiempo y ha traspasado la poesía moderna, esta idea que tenían, que planteaba Platón sobre los poetas, que eran seres alados, tocados por espíritus superiores? ¿Tú crees que al final, en última instancia, lo que define al poeta es ese borde en que se está en contacto con algo que lo trasciende y que lo moviliza? Ayer, por recomendación de nuestra amiga en común, Tere Mate, me puse a leer el Guión. El Guión, una maravilla. Que justamente porque habla de eso, que el poeta no tendría... la poesía no es un arte, en el sentido de que del mecánico o del fabricante o de otro tipo de labores, sino que el artista es un eslabón que se comunica con lo divino, ¿no? Que es tocado, y el que recita es tocado porque el que está tocado. El aedo. Ahora, el entusiasmo es eso, yo creo que el entusiasmo es estar en contacto con algo que uno no se puede explicar. ¿Qué significa entusiasmo? Entusiasmo, bueno, viene la raíz de la palabra entusiasmo, viene de Zeus. Zeus está metido en la palabra entusiasmo. ¿Ya? Entonces la capacidad de estar en contacto con Zeus. Y yo creo que sin entusiasmo no hay poesía, o sea, sin entusiasmo uno no puede realmente comunicar pasión. Pero han desaparecido los dioses del horizonte, el mundo sagrado de la antigüedad grecolatina. Estamos en una crisis del lenguaje, ha existido la poesía de un Celan que llega al borde del silencio. ¿Cómo el poeta puede todavía conservar eso? ¿Y cuál es la zona
donde el poeta puede sacar esa... Yo creo que nutriéndose de los poetas que de alguna manera no han dejado de creer en lo sagrado. Porque en todas las épocas los hay, incluso en las épocas en que aparentemente más se alejan, por el romanticismo, por ejemplo, que después del siglo XVIII uno pensaría estamos entrando en una época completamente cívica, humanizada, racional. Aparece alguien como Hölderlin, que te lleva a otro plano, ¿ah? Y que te comunica con algo que es más que el hombre. ¿Y tú crees en lo sagrado? Yo creo en lo sagrado, sí. No sé mucho, no soy capaz de definirlo y codificarlo, pero creo en lo sagrado. Creo que hasta ahí nomás llegaría, antes de seguir definiendo. Pero creo que hay fuerzas que a uno lo hacen moverse por la vida que no son explicables y que de manera racional. Y ahí está el poeta para... Y ahí está, diría yo que una de las tareas de uno es tratar de ingresar a esa zona de trance, que me gusta pensar a mí, que es muy difícil de lograr, porque para estar en eso uno tiene que estar casi solo, casi en silencio y con mucho tiempo, que son todas las condiciones que a uno se le niegan en el mundo moderno. Entonces, y que uno mismo se va negando, porque de alguna manera uno tiene miedo también de entrar en esa zona de trance. Yo creo que en esa zona de trance uno entra en ese territorio. A mí me pasó una cosa fantástica este verano, estaba en California y estaba solo en una casa de unos amigos y realmente muy cansado, no tenía ganas de ir a ninguna parte. Me quedé, no estaba deprimido, pero estaba cansado, me quedaba ahí, me levantaba en la mañana, veía a mis hijos de vez en cuando en las noches, y un día ya me sentí más descansado y decidí ir a la librería de la Universidad de Stanford, que es una enorme librería en que habrá 30.000 volúmenes. Pero no tenía ningún interés en encontrar un libro preciso. Te fijas cuando uno va a una librería o una tienda de discos y dice, tengo que encontrar tal cosa. No, nada de eso. No tenía ninguna agenda para entrar en la librería. Sin embargo, entré y me dejé ir. Y fue muy agradable esa sensación. Sentí que ahí estaba una especie de una cierta forma de trance. Y estuve caminando unos 5 o 10 minutos. Y visitaba algunas secciones, que sé yo, la sección de poesía, la sección de los clásicos, y de repente me detuve en una sección de libros que yo jamás leo, que es ciencia ficción. Yo no leo ciencia ficción. Había leído un libro de ciencia ficción que es el libro de Philip K. Dick en el que se basó Blade Runner. Entonces, por curiosidad, por algo que yo no me puedo explicar, me detuve ahí, antes que en la sección de los libros que yo más frecuento. Y ahí había un libro de Dick también, que se llama La transmigración del obispo Archer. Y me llamó la atención el título, un título medio esotérico. Lo saqué y me lo compré y salí. Y después llegué a mi casa, a la casa de mis amigos, y me puse a leerlo. Y fue una cosa para mí totalmente extraordinaria, porque el libro estaba escrito en la voz de una mujer que describía el mundo de Berkeley, California, de los años 70, que era donde yo había vivido. ¡Qué increíble! Que era la visión, era la descripción de una visión metafísica que había tenido el propio Philip K. Dick. Y dentro de los poetas que más se nombran en esta novela estaba Virgilio y estaba Yeats. O sea, un libro que yo he descubierto completamente por azar. Eso es en el fondo, en esa zona donde se tiene que mover el poeta. Ahí me di cuenta yo que ahí había que tratar de existir en esa zona. O sea, el poeta de alguna manera tiene que abandonarse al azar y de alguna manera es alguien que camina al descampado, ¿no? Eso. Camina al descampado, que tal vez no sea azar, ahí entraría, si es puro azar, entonces sale lo sagrado. ¿Cuánto es azar y cuánto es sagrado? Yo creo que es imposible saberlo. Pero por lo menos es algo que no es explicable. Y eso me es muy atractivo. Esa parte que no se puede explicar. ¿Algo que nos desborda? ¿Algo que Claro, algo que es más que uno, algo que es más que el aparato de explicaciones con que hemos nacido. ¿Ah? Bueno, hemos llegado, ya entramos en tierra derecha, ahora podemos ir a hablar del libro Mecenas. Te puedes quedar tranquilo, yo te voy a tirar unos elogios, porque se pone muy nervioso Tony cuando uno lo elogia, porque eres muy sobrio y eso está muy bien.
Bueno, este libro, Mecenas, hemos dado ya los antecedentes, más o menos hemos hablado de los personajes, el contexto. Es un libro que yo creo que de alguna manera marca un hito en la poesía chilena. Lo ha señalado el crítico Solari en la revista Libro, que marca casi como una navaja, hace un corte importante en la tradición poética, justamente porque yo creo que recupera el hilo de esa tradición, de ese río al cual tú decías que se le han colocado diques, y que muchas veces ha impedido a nuestra propia poesía en lengua española, en nuestra poesía chilena, que tome contacto con otras fuentes, que se oxigene y salga un poco de su claustrofobia. Es un libro, además, donde pocas veces habíamos visto un poeta chileno que usara este recurso, por lo demás usado por Browning y por Cavafis, del personaje, de alguien que habla a través de otra voz. Además es un libro, no solamente en donde hay oficio, donde hay trabajo, sino es un libro que a uno lo deja, por lo menos a mí, tremendamente inquieto después de leerlo. Sobre todo a partir de este personaje Mecenas. Es un personaje que todavía lo tengo metido aquí, porque me lo leo como 7 veces antes de esta entrevista. Todavía tengo Mecenas aquí, digamos. Tengo muchas preguntas que hacerte sobre Mecenas y sobre ti mismo y Virgilio, y he tratado de buscarte aquí dentro del libro. Eso es lo que vamos a iniciar ahora como exploración. Pero me gustaría partir, Tony, desde luego no solamente recomendabilísimo este libro, es un libro que hay que leer con calma, sin miedo, porque a lo mejor algunos dirán este es un libro que necesita un gran conocimiento cultural. Yo creo que no es así. Es un libro... ¿Qué piensas tú de eso, Tony? Yo creo que no es así. Yo creo que hay dos cosas que asustan tal vez a primera vista, que es la idea de poesía. Hay muchas personas que dicen yo no leo poesía. Sí. Y hay otras personas que por el hecho de ser romano y en primeras palabras oír hablar de ciertas figuras históricas, dicen yo no tengo la cultura suficiente para leer eso. Yo creo que, bueno, me preocupé de ese tema, no por tener infinitos lectores, cosa que creo que en poesía es muy difícil, sino imposible, sino más bien porque quería que la emoción no se encontrara con obstáculos, quería que la emoción llegara directamente al lector. Entonces, estos elementos históricos romanos no creo que son un impedimento para que uno pueda leer el libro. Es un libro que yo recomiendo además leer en voz alta. Es un libro bastante oral en cierto sentido. Es una sensación que tengo, puede que esté equivocado. Sí, sí. Es un libro que gana mucho cuando uno lo lee en voz alta, ¿no? Y voy a invitarte, Tony, que partamos nuestro recorrido con una lectura. Voy a leer yo la introducción antes del poema, simplemente, cuando dice, donde se da el contexto de lo que se va a narrar. Dice, Mecenas ha quedado a cargo de Roma mientras las naves del César se deslizan por las costas orientales de Italia. Todo el Mediterráneo se prepara para la batalla final. Con las primeras señales del triunfo, se llena de amigos la villa de Mecenas. Pero él no resiste la llamarada del mundo y sube a la torre para dirigir una carta a Virgilio, su poeta amigo. Lo interesante de todo esto es que en realidad la gran batalla final, creo yo, es la batalla interior de Mecenas, que es a la que vamos a asistir en este poema. ¿O no? Así es, así es. A ver, partamos. Vamos. Esta noche, Virgilio, las estrellas se han metido en mi mente con un raro zumbido. Solo la luna alumbra el firmamento, cumpliendo las palabras del oráculo. Y si la luna anula los planetas, será el fin de la lengua y de los dioses. Nuevos dioses y lenguas nacerán de sus cenizas, para que no cese jamás el movimiento de 1000 vueltas. Desde mi mirador de fin de mundo, anticipo tus futuros poemas. Te veo recostado en el diván de las terrazas de tu villa en Nápoles, admirando el gran año de 1000 años, que retoma su gira con un magno acorde. Toda Roma rumorea, la guerra está ganada, y en sopor las regiones beligerantes. Álzate, Virgilio, esta noche se anuncia un nuevo sol, la inteligencia brilla que se quiebra. Hermosísimo, realmente hermoso. Dos cosas que quisiera decir. A ver, aquí hay desde luego la primera sorpresa de uno como lector de lengua española es el lenguaje. Una de las cosas que uno agradece en este poema es como una cierta transparencia, diría yo, de un poeta que se nota que ha podado, como quien poda la viña, ¿no es cierto?, para eliminar aquello que no es esencial. Es un poema que no hostiga, donde no aparece la trampa de la retórica, donde una serie de elementos que son las grandes trampas, yo creo en que estamos atrapados muchas veces los que leemos en lengua española. Eso es lo primero. No sé si ha sido una preocupación tuya, ese tema del lenguaje. Sí, yo creo que, aunque
debo decir que más que ir podando cosas que no debían estar, como que me puse una vara, no, una vara alta en el sentido de que yo más o menos sabía el tipo de lenguaje que quería usar desde el principio. Fíjate que esto, tal vez la razón por la cual están aquí este poema, estos dos versos, esta noche Virgilio, las estrellas se han metido en mi mente con un raro zumbido, eran los únicos versos que tuve escritos como por 2 años. No tenía más. En todo el poema lo único que tenía era eso. Y tenía algunos fragmentos que me iban saliendo. ¿Te llegaron esos versos de alguna manera? Sí. Un poco lo que le pasó a Rilke con las elegías, cuando iba paseando esa famosa la casa de esa amiga cerca de un castillo en el mar. Sí. Y casi como que si alguien te dictara. Sí, siento que también me pasó en otros... Me pasa en los viajes de repente, aunque me carga viajar. ¿Ya? En los aviones, me pasa en los aeropuertos. De repente llegan ciertas frases que no son... son fragmentos. Son raros zumbidos. Raros zumbidos, sí. Este poema es un poema histórico, a la manera que hacía Cavafy, el poietés históricos, ¿no? Así se llamaba, es un poco el arquetipo del poeta. Cavafy usa personajes antiguos. Pero lo que tú hiciste acá, ¿qué es? ¿Es hacer un poema sobre el pasado y escrito en un lenguaje adecuado hacia el pasado? ¿O hiciste un poema mirado desde el futuro al pasado? ¿Cómo es esa? ¿Cuál es la opción, digamos? A ver, yo creo que uno no puede escapar del hecho que está en el presente. O sea, uno está escribiendo en la década del 90, o en el año 2000, 2001, 2002. O sea, uno está aquí. Yo creo que ese es un hecho de la causa. O sea, cualquier cosa que uno haga va a ser hecha desde el presente. En el caso de Mecenas, yo quería hacer una especie de viaje a través del tiempo, en que me metía de una manera en que los personajes de esa época se podrían reconocer en estos poemas. O sea, si Mecenas leyera este poema, y si lo traduce en latín, por decirlo así, él podría decir, esto es razonable, es verosímil. Yo creo mucho en el principio de la verosimilitud, como un principio estético así. O sea, que fuera un mundo coherente, de alguna manera cerrado en el sentido de amplio, pero que se sostiene a sí mismo. Y que todas estas cosas que están pasando podrían haber pasado en ese momento. Que no son las cosas de las que nos nutrimos nosotros por las fuentes. O sea, generalmente yo traté de salir de lo anecdótico, de poetizar lo que ya se dijo. O sea, nada de lo que hablábamos antes de Virgilio o de Horacio está directamente metido en el poema. Está lo que no se dijo en la historia. Claro. Bueno, eso hace la poesía un poco. Eso es lo que la distingue quizás de un relato histórico, ¿no? Claro. Es hacer hablar o hacer emerger... A partir de, o sea, el momento en que se quiebra el relato histórico, ahí empiezas tú. Bueno, y de luego las voces interiores, porque estos personajes, aparte de lo que hicieron por sus obras, eran personajes que tienen que haber tenido fisuras, desgarros, dudas, y ahí... Claro, o sea, yo pensaba en Mecenas, porque, si no podemos hablar de él, porque yo quería un punto de vista muy privilegiado sobre este mundo de la poesía que estaba surgiendo alrededor de él. Y sabemos relativamente poco de Mecenas, y eso es una ventaja para un libro de poesía. Sabemos lo suficiente como para armar algunos elementos. O sea, sabemos que era de origen etrusco, que era gran admirador de las artes. Era también poeta, escribía él, y existen fragmentos de su ¿Pero poesía. era como un Salieri, Mecenas? No, Horacio y Virgilio? yo no diría que un Salieri. No, porque Salieri es un músico que practica y que hace el oficio, y su principal oficio es el de ser músico. Mecenas escribía a escondidas, por decirlo así, pero mostraba sus poemas Ahora, de ahí viene la palabra mecenazgo, ¿no? Es una figura una palabra muy potente para todo el mundo de la cultura y el mundo del arte, sobre todo hoy día en Chile y en todos los lugares donde el arte tiene que sostenerse y sobrevivir. Pero ¿cuál sería el arquetipo de mecenas? ¿Un articulador, un político, un ministro de la cultura? ¿Qué es lo que era mecenas? Me detengo a contestarte porque eso es lo que he estado tratando de hacer acá, sintetizar todo el libro en 3 frases, no me es fácil. Pero yo aquí, claro, traté de crear un personaje a partir de hechos conocidos, pero para decirlo de manera muy sencilla, Mecenas era una persona que estaba
muy cerca del poder, era un diplomático, una especie de canciller, aparece en muchas, o en alguna por lo menos documentadas, documentados viajes en que Augusto necesitaba relacionarse con Marco Antonio. Entonces Augusto manda a Mecenas para que negocie con Marco Antonio. O sea, hacía las veces de canciller, también hacía las veces de primer ministro. Estamos hablando del personaje histórico aquí, ¿no? Hacía las veces de primer ministro. Cuando Augusto se va a la guerra para pelear la batalla definitiva con Marco Antonio y Cleopatra, que es la escena en que ocurre esta primera parte del poema, se queda Mecenas a cargo de Roma. Y era tremendamente temido por los romanos. Sellaba todo con un sello que era una rana. Y parece que los caballeros romanos que recibían estos sobres temblaban, sí. ¿Por qué te interesó a ti Mecenas? ¿Por qué haces? Tú asumes, porque de alguna manera esto es una opción muy importante. Tú, poeta, escoges la máscara de Mecenas a través de la que tú hablas, como la máscara de los teatros griegos, ¿no es cierto? Hay una bocina. Eso. Hay una bocina ahí, pero tú estás detrás. ¿Por qué tú escoges a Mecenas? ¿Por qué Mecenas es el yo y qué es lo que te interesa de él? A ver. Bueno, hay muchas razones, pero yo diría que una muy básica es que se da en el libro es esta duda de si uno es poeta o no es poeta. Yo creo que es una duda que yo he vivido de manera muy profunda en mi vida. Yo creo que investigar de manera poética, creativa, ese dilema, ¿soy creador o no soy creador? ¿Qué significa ser creador? ¿Cuál es el costo de la creación? ¿Cuáles son los privilegios de los que no son creadores? En fin, todos esos temas me interesaban muchísimo, en mi propia persona. O sea, y vi que ahí había una beta muy grande. Y Mecenas representaba una forma útil de ponerse esta máscara y a través de ella hablar, porque él mismo hacía estos ejercicios poéticos que no le salían muy bien, por lo menos los que han quedado. Admiraba enormemente la poesía. Todas esas eran cosas que me identificaba yo con este personaje. ¿Y a qué conclusión llegaste? Es importante eso. No, la conclusión que llegué es que era posible hacer poesía a través de ese dilema. O sea, era posible poetizar ese problema. ¿Y qué costos tiene esto? Ser poeta, por ejemplo. ¿Qué costos tiene? Vamos a ver las ventajas, pero también los costos. También hay como un temor tuyo, quizás, a... ¿Por qué hay un temor a la figura de un poeta? ¿Tiene que ver con el fracaso? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con una fisuración? ¿Con qué? Yo creo que el costo de ser poeta tiene que ver con llegar a descubrir partes del ser, partes del alma, que son muy complicadas de enfrentar. Ese es el costo. O sea, que uno para realmente producir la emoción que al final uno cree que va a llegar al lector o a la persona que está escuchando el poema, para conectarse con ese mundo, hay que conectarse con una zona muy dolorosa. Hay que excavar, por decirlo así. Ese es un costo. Y es un costo que no se acaba así nomás. ¿Es un viaje al infierno, profesor, una metáfora? Porque sí. Todos los poetas están esa imagen de que el poeta Dante... Sí, pero es que es el infierno de alguna manera, pero es la verdad. O sea, es una zona en que es cierta. Cuando uno topa con eso, con esa parte del alma, uno dice, este soy yo. Y ver el espejo de esa figura, verse en ese espejo, aunque esté con una máscara el espejo, es complicado. También es complicado el grado de exponerse ante un mundo, estar aquí en un canal de televisión hablando, sobre poesía, dárselas de poeta, por decirlo así, tiene un elemento en que rompe con algunos, no sé cómo llamarlo, algunos elementos de sobriedad o de modestia, o quizás falsa modestia. Hay que romper, yo creo. Y esa ruptura es dolorosa. ¿Tú crees que el poeta tiene que caminar hacia el exceso, hacia el desborde, hacia el abismo, hacia todo eso para poder escribir? Yo creo que no hay una regla en eso. Yo creo que hay poetas que vivieron unas vidas muy ordenadas y
y lograron hacer gran poesía. Por ejemplo, no sé, Wallace Stevens, por ejemplo, que era un ejecutivo en una empresa de seguros, ¿no? Pero yo creo que incluso en esos casos de orden aparente, de orden mundano, se producen desbordes internos para producir la poesía, sí, que a veces están vinculados a la ingesta de alcohol, de tóxico o del puro entusiasmo. Veo ahí que tiene a Baudelaire. Baudelaire era gran uno de mis poetas favoritos y que está siempre él buscando las formas de desbordarse, o no buscando, viviendo esas formas de salirse de la cotidianeidad, que quizás sea otra de las formas que es entrar en esa zona de trance. Ahora, el gran desafío, y yo creo que de esta manera vivían los poetas romanos, y por eso me atraen tanto, que lograron conquistar esos desbordes, los paraísos artificiales, de que aunque Horacio era bueno para el trago. Pero lograron conquistar esos paraísos artificiales con este horizonte de tiempo. Eso creo yo que era o sea, no tenían otros deberes que escribir gran poesía. Eso hoy día no se da. De alguna manera el poeta es el gran enemigo del tiempo. ¿Se podría ser el enemigo más eficiente del tiempo? Qué pregunta. Es el que tiene más posibilidades de conquistar el tiempo, de manejarlo. Va a morir como ser humano, y él lo sabe, pero en esa sabiduría que él la da por hecha, el juego no está ahí. El juego está en, mientras hay tiempo, entrar en una zona en que el tiempo se suspende, y ahí funciona la poesía. O sea, el conocimiento de Virgilio, que está sacando 3 hexámetros por día, y eso es todo su deber, es algo que te da un sentido de magnitud en que el tiempo se anula, por así decirlo. Bueno, y yo creo la envidia que tenemos los que no hemos escrito estos libros de poemas frente a los poetas, en este caso al que tengo aquí al frente, justamente es que uno dice, esta persona que yo conozco, que es Tony Kassen, que vive cerca mío, lo conozco, uno puede ser amigo, y de repente te encuentras con el libro y te das cuenta que aquí aparece que Tony Kassen, el Tony Kassen íntimo, digamos, llegó a una zona, llegó a un lugar, llegó a un tono, que es un tono que está totalmente fuera del tiempo, digamos, fuera del tiempo cotidiano, fuera del tiempo de los roces sociales, ¿entiendes? ¿Qué es lo que conquistaste tú aquí? ¿Qué se conquista? Te dije los costos, pero ¿qué es lo que se conquista? Sí, lo que se conquista yo creo es inventarse a uno mismo, inventarse. O sea, inventar la forma de tu ser, de tu alma. Yo después de escribir este poema sentí que había logrado esculpir algo, esculpir mi ser. Eso es un logro. Esculpir en el tiempo, decía Tarkovsky. Esculpir en el tiempo. Fíjate que acá hay unos versos escogidos de Mecenas que dice: tengo que elegir entre la libertad y el poder. No soy un elegido de la libertad. A mí me parece que aquí hay uno de las fisuras que atraviesan a Mecenas. La lucha entre la libertad y el poder. Claro. Ahora, el poder... ¿Cuán actual es esa lucha, digamos? Sí. ¿Cuán contemporánea para ti es esa lucha? Bueno, en la ficha en el caso de Mecenas está, y eso es más máscara, digamos, el poder está entendido en un sentido muy literal. O sea, el poder era el poder de conducir el Imperio Romano. Yo creo que uso la palabra poder en un sentido más amplio. Es tu posibilidad de estar en el mundo, de conquistar el mundo, de influir en el mundo. Todas esas son formas de poder para mí. Y que son formas que te quitan libertad. Y en esa dualidad yo creo que uno vive. Uno quiere ser alguien, quiere tener una voz que trascienda tu biblioteca y tu dormitorio y el grupo de tus amigos, ¿no es cierto? Quiere tener una cuota de poder, por decirlo. Pero no quiere sacrificar su libertad. La posibilidad de entrar y salir y hacer lo que uno quiera y sobre todo estar lo más posible creando. Bueno, para terminar, qué lástima que termine porque estos son los programas que más me gustan cuando se trata de temas que me obsesionan. Ganas que continúen a 3 horas este programa. Quizás sería bonito, no sé qué te parece, que leyéramos a 2 voces un fragmento, porque este es un poema dramático también, donde hay diálogo, donde hay
que tú escojas ese fragmento y me asignes a mí un papel. Sí, ya. Bueno, hay un detalle aquí que Mecenas tiene un secretario, un amanuense, que es realmente el que escribe el poema, físicamente, porque Mecenas nunca escribe. ¿Pausanias? ¿Sí? Pausanias. Pausanias. Que es un personaje inventado. ¿Ya? Y que es realmente el que escribe. Es como mi otro yo dentro del poema, por decirlo así. Es tu otra voz. O sea, tú estás hablando contigo mismo. Claro. Son como dos voces dentro de ti mismo. O sea, porque yo me imaginaba a Mecenas dictando y tomando nota. Perdón, y Pausanias tomando nota. Y realmente el que fabricaba los poemas, el que hacía verso, al final no era Mecenas, sino que era Pausanias. Es una forma de resolver también este problema de ser o no ser poeta. Esta maldita esquizofrenia. Sí. Que nos deba. Bueno, este es un poema, Sí. vamos a leer, no sé cuánto. Elige tú un fragmento, a ver, página. ¿Cuántas dos páginas? Sí, sí, página dos. 31. Ya, le damos. Entonces, parte Pausanias, se llama, es la segunda parte del libro que se llama Horas antes de una cena privada. Ya, ¿y qué voy a hacer yo? Y tú vas a hacer Pausanias. Bien, Es una pues. carta a dos voces, una carta que Pausanias y Mecenas le dirigen a Horacio. Horacio, estoy aquí en Toscana cuidando a Mecenas. Está muy rabioso, hasta las flores lo irritan. El tiempo nos calma y nos da recursos, pero el mundo es tóxico y retirarse produce privaciones. En las mañanas recorreremos las viñas y a mediodía nos tendemos en los triclinios a tomar un quíos blanco del año en que nací y a comer las aceitunas que nos trae Terencia. Después nos turnamos leyendo la Eneida y tus odas y epístolas. Cuando se levanta de su siesta, Mecenas escribe versos o me dicta estas frases que te mando. Horacio, le he pedido a Pausanias que venga a verme con sus cuadernos. Las reservas de candor se han contactado con mi ira acumulada. Soy la inocencia asesina del mar. Dime, Mecenas, ¿cómo le explico a Horacio lo que te pasa? Tengo que elegir entre la libertad y el poder. No soy un elegido de la libertad. La libertad es un mito epicurio, Mecenas. Hace 3 años todavía te veíamos agacharte ante Augusto. Te has retirado a tu villa del Esquilino y se te ha ido con Terencia en Alejandría, en Atenas y en tus territorios del Nilo. ¿Cómo te manejas en tu vida privada? Óyeme bien, Pausanias, y tú también, Horacio. En esto estamos todos juntos. Nos hemos esforzado como mulas, ahora que se machuque el destino. Pagué todos mis préstamos, vendí las villas de temporada, reduje las caballerizas y eliminé emolumentos. Deberá bastarte con lo recibido, Horacio. Tú sabrás beber a la medida. Si llegaras a verme cuando surjo de la siesta, me hallarías nadando en las piletas, entre medio de mis peces regalones. De noche me someto a los antiguos pasatiempos, la lira, la lectura y el juego de pelota. O copio versos de Virgilio y dejo sin atender otros estímulos de baja estofa. Poseído por el rito que ritma el amor, la belleza y la amistad, viviré en Roma el ocio que bien saben los desterrados y los vagabundos. No quiero días, ni meses, ni años. Solo busco una libertad perpetua. Extraordinario. Bueno, quiero agradecer a Tony, bueno, no solo presente el programa, sino agradecer como uno tiene que agradecer siempre el don de la poesía, a pesar de que se dice que los poetas son instrumentos de algo divino, pero qué pobre sería la vida sin estos instrumentos del poder divino, y invitar con mucho entusiasmo a todos los telespectadores a devorarse y a transformar este libro en un bestseller, como tiene que ser para que la poesía retorne a la República. Muchas gracias, Tony, por haber estado aquí en La Belleza de Pensar, y te voy a dar de regalo el diario Noreste que tú bien conoces. Gracias, que nos Cristian. pusiste el programa. Gracias, Tony.